Hoy traemos una historia que te va a dejar pegado a la pantalla, no, de esas que te hacen pensar, que a veces, la realidad supera a la ficción. Una niña pequeña hace una llamada al 911 que cambia todo, el rumbo de su vida y el de su familia para siempre. Lo que sucede después de esa llamada dejó a los oficiales de policía sin palabras. La razón de su llamada parece ser algo tan simple, pero lo que ocurre cuando los oficiales llegan al lugar te va a sorprender. Pero antes, quiero recordarte que, si quieres que algo bueno te ocurra muy pronto, dale like al video, confía en mí, no querrás perder esta oportunidad. Entonces, vamos a comenzar desde el principio, con una pequeña llamada, una llamada que parecía normal, al menos, al principio. Era una tarde normal, tranquila. La niña jugaba con sus juguetes en la sala de estar, mientras su madre y su hermana mayor estaban en la cocina preparando la cena. De repente, la niña escucha algo que le hace detenerse. Levanta la cabeza lentamente y ve cómo su hermana mayor empieza a llorar. Lo que había dicho la madre parece que era tan impactante, que la niña no pudo entender del todo, pero lo único que pensó fue en lo que había aprendido en la escuela, que, si algo estaba mal, si alguien estaba en peligro, tenía que llamar al 911, y eso hizo. Con sus manitas temblando, levantó el teléfono y marcó esos 3 números. 911, ¿cuál es su emergencia? Se escuchó la voz al otro lado de la línea. La niña, con su voz temblorosa y baja, responde: mi mamá dijo algo malo, algo muy, muy malo a mi hermana, tienen que venir rápido. La operadora, tratando de calmar la situación, le pregunta a la niña qué había pasado exactamente, pero, la pequeña, confusa y asustada, solo repetía una y otra vez: mi mamá dijo algo muy malo, tienen que venir. En ese momento, las autoridades decidieron enviar una patrulla al lugar, pensando que podía ser solo una confusión de una niña pequeña, o tal vez, una disputa familiar común. Pero, lo que encontraron cuando llegaron al lugar, fue algo que jamás esperaron ver. Mientras tanto, dentro de la casa, la niña seguía en la sala, observando cómo su hermana mayor no podía dejar de llorar. La madre, con una mirada extraña en su rostro, se quedaba en silencio frente a la mesa de la cocina. La tensión en el ambiente era palpable, tanto, que hasta el aire parecía hacerse pesado. Al poco tiempo, se escucha un golpe en la puerta. Policía, abran la puerta, se escucha desde afuera. La niña, corriendo hacia la puerta, grita: están aquí, mientras su madre se mantiene completamente quieta. Su hermana sigue llorando desconsoladamente en la cocina. Cuando los oficiales entran, notan de inmediato que algo no anda bien. El ambiente está cargado de una tensión inexplicable. La madre permanece inmóvil, mientras la hermana mayor, con lágrimas en los ojos, apenas puede mirar a los policías. Los oficiales se acercan a la madre, tratando de entender qué había sucedido, pero ella solo balbucea unas palabras, algo incomprensible, algo que los deja perplejos. El silencio que sigue es tan profundo, que el ruido de los autos afuera parece lejano, como si todo se hubiera detenido. Uno de los policías, con una mezcla de incredulidad y preocupación, se acerca a la niña, tratando de obtener más información, pero ella solo repite una y otra vez: mi mamá dijo algo muy, muy malo. Los oficiales intentan calmar a la niña, y le piden que les cuente exactamente lo que había oído, pero ella, asustada, no podía articular bien lo que quería decir, y simplemente se aferraba al uniforme del oficial, mientras señalaba a su hermana mayor. ¿Qué es lo que dijo tu mamá?, pregunta el oficial una vez más. La niña, con sus ojitos llenos de lágrimas, finalmente susurra algo que hace que el oficial frunza el ceño, algo que, aunque parecía simple, no tenía sentido en ese momento. Mi mamá le dijo a mi hermana que era el último día que la vería.
El oficial parpadea, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, como, pregunta con suavidad, pero la niña simplemente repite lo mismo, una y otra vez. Mi mamá le dijo que era el último día que la vería. La atmósfera en la casa cambia de inmediato. Lo que antes parecía una simple disputa familiar ahora se sentía más siniestro, más oscuro. Los oficiales, ahora mucho más alertas, deciden hablar con la madre directamente, pero ella sigue en su estado de trance, mirando al vacío, como si estuviera completamente desconectada de la realidad. Señora, ¿puede decirnos qué está pasando? Uno de los policías insiste, pero la madre, sin apartar la vista del suelo, murmura algo que apenas se puede escuchar. Ya no importa, ya está hecho. En ese momento, uno de los policías se da cuenta de que algo está muy mal. El ambiente en la casa se había vuelto tan tenso, que hasta el sonido de los pasos de los oficiales parecía resonar más fuerte de lo normal. Se miran entre sí, preguntándose qué era lo que la madre estaba ocultando. Uno de los policías decide revisar el resto de la casa, mientras el otro intenta obtener más información de la madre y las niñas, pero el comportamiento errático de la madre hace que todo sea aún más confuso. Mientras el oficial camina por el pasillo, siente un frío inexplicable, como si algo lo estuviera observando desde las sombras, y, cuando abre la puerta del cuarto de la hermana mayor, lo que encuentra lo deja congelado en su lugar. El oficial, que hasta ese momento pensaba que solo era un malentendido familiar, queda completamente paralizado frente a la escena en el cuarto de la hermana mayor. La habitación está en total desorden. Hay papeles esparcidos por todas partes, la cama deshecha, y lo más extraño, las ventanas abiertas de par en par, dejando entrar una brisa fría que hace que las cortinas ondeen suavemente. Pero lo que realmente lo deja sin aliento es lo que ve en la pared del fondo, escritas con una sustancia rojiza que parece sangre. Hay palabras garabateadas de manera torpe, como si alguien hubiera escrito apresuradamente. No volverás a escapar. El oficial se lleva la mano al cinturón, instintivamente acercándose a su arma. Algo no está bien, algo muy oscuro está sucediendo en esa casa, pero aún no sabe qué es exactamente. Mientras tanto, en la sala, el otro oficial sigue tratando de obtener más respuestas de la madre, pero ella sigue en ese estado casi catatónico, murmurando cosas sin sentido como ya no hay vuelta atrás, y ella lo sabía, mientras su hija mayor sigue llorando desconsoladamente en un rincón. Señora, necesitamos que nos explique qué está pasando. Esto es muy serio, le insiste el oficial, alzando un poco la voz, intentando sacarla de ese trance en el que parece estar atrapada, pero no hay respuesta clara. Finalmente, la madre levanta la mirada, sus ojos parecen vacíos, sin vida, y en un susurro apenas audible dice, ella lo sabía desde el principio, ya era tarde, demasiado tarde. En ese preciso instante, el oficial que estaba revisando el cuarto aparece en la sala, con el rostro pálido y visiblemente alterado, sin apartar la vista de su compañero. Le hace una seña para que lo acompañe fuera de la casa. Necesito hablar contigo afuera, le dice en voz baja, pero lo suficiente para que la madre lo escuche, y, justo en ese momento, la expresión de la mujer cambia, por primera vez desde que llegaron los policías. Algo en su rostro muestra una mezcla de pánico y desesperación. No, grita de repente, no pueden salir de la casa, no ahora. Sus manos tiemblan mientras trata de levantarse del asiento, pero su cuerpo parece demasiado débil para hacerlo. Los oficiales se miran entre sí, sin entender qué está pasando, pero deciden ignorar la advertencia de la madre y salen a la puerta principal para hablar en privado. ¿Qué has encontrado?, pregunta el oficial que se quedó con la madre, visiblemente tenso. Algo no está bien, el cuarto de la hermana mayor está en completo desorden y hay algo escrito en la pared, responde el otro policía con voz temblorosa. Escrito, ¿qué dice?,
insiste su compañero mientras se frota las sienes, tratando de procesar lo que está escuchando. Dice, no volverás a escapar, y lo más extraño es que parece escrito con sangre, o algo similar. En ese momento, ambos oficiales sienten un escalofrío recorrerles la espalda. Lo que parecía ser una simple intervención de rutina se ha convertido en una situación mucho más compleja y siniestra de lo que imaginaban. Esto está mal, muy mal, murmura uno de ellos mientras mira de reojo hacia la casa, donde la madre sigue sentada inmóvil, con una expresión vacía en el rostro. Tenemos que hablar con la hermana mayor, ella parece saber más de lo que nos ha dicho hasta ahora, sugiere el otro oficial. Ambos entran nuevamente a la casa, y esta vez se dirigen directamente a la hermana mayor, quien, aunque aún está visiblemente afectada, parece estar más consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor. Necesitamos que nos cuentes lo que está pasando aquí, le dice uno de los oficiales en tono serio. Tu mamá ha dicho algunas cosas extrañas y hemos encontrado algo perturbador en tu habitación. La hermana mayor se limpia las lágrimas con la manga de su camisa, y por primera vez desde que llegaron los policías, levanta la mirada hacia ellos. Ella me dijo que esto iba a pasar, comienza a balbucear la joven, con la voz rota por el miedo y la confusión. ¿Quién te lo dijo?, pregunta el oficial mientras se agacha para estar a su altura. Mamá me dijo que algo malo iba a pasar, que yo tenía que tener cuidado porque él volvería por mí, susurra la joven. Los oficiales intercambian miradas confusas. ¿A qué te refieres con él? ¿De quién estás hablando? Pero antes de que la joven pueda responder, la madre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, comienza a gritar desesperadamente desde la otra habitación. No. No le digas nada, él ya está aquí. El pánico se apodera de la madre, mientras trata de levantarse de la silla, tropezando con sus propios pies, pero sin lograr ponerse de pie. Los policías se apresuran hacia ella, tratando de calmarla, pero la mujer está completamente fuera de control. No entienden, él ya está aquí, grita una y otra vez. Y justo en ese momento, se escucha un fuerte golpe en una de las ventanas del salón. Los policías se voltean de inmediato hacia el ruido, sacando sus armas instintivamente, pero no hay nadie, solo la cortina que sigue ondeando suavemente por el viento que entra por la ventana. El ambiente en la casa se vuelve aún más tenso, y los oficiales empiezan a dudar de todo lo que está ocurriendo. Tenemos que salir de aquí, murmura uno de ellos, mientras su compañero asiente en silencio. Sin embargo, cuando se acercan a la puerta para salir de la casa, descubren algo que les hiela la sangre. Cuando los oficiales se acercan a la puerta para salir de la casa, la sensación de que algo no está bien se vuelve aún más intensa. Uno de ellos, con la mano temblorosa, gira lentamente la manija de la puerta, pero, al intentar abrirla, se encuentran con algo totalmente inesperado. La puerta, que antes estaba completamente funcional, ahora no se mueve ni un centímetro, como si hubiera sido sellada desde el exterior. El primer oficial empuja con más fuerza, pero no hay forma de abrirla, mientras el segundo oficial, visiblemente nervioso, mira a su alrededor buscando otra salida. Esto no tiene sentido, murmura el primero con voz alterada. La madre, quien había estado gritando y luchando por levantarse de su asiento, de repente parece calmada, casi en un estado de resignación, y desde el otro lado de la habitación, con los ojos entrecerrados, murmura: ya lo advertí, nadie puede irse ahora, ya está aquí. Los oficiales intercambian miradas rápidas, sin saber exactamente a qué se refiere la mujer, pero ambos sienten un escalofrío recorrerles el cuerpo al escuchar sus palabras. El oficial más joven, tratando de mantener la calma, decide intentar abrir las ventanas del salón,
pero estas también están completamente trabadas, como si algo invisible las estuviera manteniendo cerradas. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exclama uno de ellos, mientras tira con más fuerza de una de las cortinas, pero no hay forma de que la ventana ceda. La hermana mayor, aún temblando y sin poder dejar de llorar, finalmente habla nuevamente. Él siempre vuelve cuando mamá lo llama, susurra con un tono de voz tan bajo que los oficiales apenas pueden escucharla. El oficial más experimentado se agacha junto a la joven, intentando calmarla, pero la angustia en su rostro es evidente. ¿Quién es él, a quien está llamando tu mamá?, le pregunta en un tono firme. La joven no mira directamente a los ojos por primera vez desde que llegaron, y su respuesta les deja sin aliento. No es alguien, es algo que siempre viene cuando mamá lo llama, desde que éramos pequeñas. Ella siempre nos decía que si hacíamos algo malo, él vendría por nosotras. Los dos oficiales se quedan en silencio por unos segundos, intentando procesar lo que acaba de decir la hermana mayor, algo, una entidad, una presencia desconocida. De repente, un ruido ensordecedor sacude la casa, un golpe seco que hace que el suelo bajo sus pies tiemble levemente. ¿Qué ha sido eso?, pregunta uno de los oficiales con los ojos muy abiertos, mientras ambos sacan sus armas de nuevo y se colocan en posición de alerta. El ruido parece provenir del sótano, pero no se puede ver ninguna entrada visible desde el salón donde están. La madre, ahora con una sonrisa perturbadora en el rostro, le susurra en un tono casi burlón: es demasiado tarde, él ya está aquí. El oficial más joven comienza a sudar mientras su respiración se acelera, la presión en la casa es cada vez más intensa, y el aire parece volverse pesado y difícil de respirar, como si algo invisible estuviera drenando la energía del lugar. En ese momento, deciden que deben revisar el origen del ruido, tienen que encontrar la manera de abrir la puerta del sótano y ver qué está sucediendo ahí abajo. Caminan lentamente por el pasillo, observando con atención cualquier señal de movimiento o ruido que pudiera indicar la presencia de alguien más en la casa, pero lo único que se escucha es el eco de sus propios pasos sobre el viejo piso de madera. Finalmente encuentran una pequeña puerta en el fondo del pasillo, cubierta de polvo y casi oculta tras una cortina raída. Parece ser la entrada al sótano. Ambos oficiales se detienen frente a ella por un momento, intercambiando miradas de preocupación. Ninguno de los dos quiere abrirla, pero saben que no tienen otra opción. El primer oficial coloca la mano en el pomo de la puerta, que está sorprendentemente fría al tacto, tan fría que le produce un leve escalofrío en la piel. «Listo», murmura su compañero con voz temblorosa. «Listo», responde el primero con un suspiro antes de empujar lentamente la puerta hacia adentro. El crujido de las bisagras oxidadas reverbera en el aire mientras la puerta se abre lentamente, revelando unas escaleras que descienden hacia la oscuridad total. El sótano está completamente a oscuras, y no parece haber ninguna fuente de luz que ilumine lo que se encuentra allí abajo. Uno de los oficiales saca su linterna y la enciende, pero la luz parpadea débilmente antes de estabilizarse, proyectando una tenue iluminación en las escaleras polvorientas que descienden hacia el abismo. Con cada paso que bajan, el aire se vuelve más denso y más frío. La linterna apenas ilumina unos pocos metros delante de ellos, pero lo suficiente como para ver que el sótano parece estar vacío, al menos en apariencia. De repente, se escucha otro golpe fuerte, pero esta vez, más cerca, como si algo hubiera golpeado la pared justo al lado de ellos. Ambos oficiales se detienen en seco, levantando sus linternas y armas en todas direcciones, buscando cualquier indicio de movimiento, pero no hay nada, solo el eco del sonido que parece reverberar en la oscuridad. «Debemos salir de aquí», murmura uno de ellos, con una sensación de urgencia cada vez mayor. Sin embargo,
Justo cuando están a punto de subir de nuevo por las escaleras, una figura emerge de las sombras al fondo del sótano. Es difícil de distinguir, pero parece humanoide, aunque sus movimientos son erráticos y antinaturales. Ambos oficiales se quedan paralizados por un momento, incapaces de procesar lo que están viendo. ¿Qué es eso?, susurra uno de ellos con la voz entrecortada. La figura comienza a moverse lentamente hacia ellos, arrastrando los pies por el suelo, mientras emite un sonido bajo y gutural que parece provenir de lo más profundo de su garganta. Retrocede, grita uno de los oficiales mientras apunta con su arma hacia la figura que se aproxima, pero la entidad sigue avanzando, como si no le afectara la advertencia. Finalmente, uno de los oficiales dispara una advertencia hacia el suelo, pero la figura no se detiene. Dije que te detuvieras, grita nuevamente, pero la figura sigue acercándose, ahora con movimientos más rápidos y erráticos. El sonido gutural se vuelve más fuerte, casi ensordecedor, y los oficiales empiezan a retroceder rápidamente hacia las escaleras. Pero antes de que puedan reaccionar, la figura se lanza hacia ellos a una velocidad inhumana. La figura se mueve tan rápido hacia ellos que los oficiales apenas tienen tiempo de reaccionar. Ambos disparan hacia la oscuridad mientras retroceden apresuradamente por las escaleras. El sonido de los disparos reverbera en el sótano con un eco ensordecedor, pero, cuando la luz de las linternas se estabiliza, se dan cuenta de que la figura ha desaparecido. Respirando con dificultad, los dos oficiales suben apresuradamente las escaleras, sin apartar la mirada de la entrada del sótano. ¿Qué demonios será eso?, pregunta el oficial más joven, con el corazón latiendo a 1000 por hora, aún tratando de procesar lo que acaba de ver. No sé, pero no era humano, responde su compañero mientras cierra de golpe la puerta del sótano, asegurándola con un pesado mueble que estaba cerca. El silencio en la casa es ahora abrumador, tan denso que parece aplastar el aire a su alrededor, pero, en medio de ese silencio, la madre, que hasta ese momento había estado tranquila, comienza a reírse, una risa baja y perturbadora que hace que la piel de los oficiales se erice. ¿De qué se ríe?, pregunta uno de los policías mientras la observa con desconfianza, pero la mujer solo sigue riendo, susurrando entre dientes. No pueden detenerlo, nadie puede, ya es tarde, todo está hecho. La hermana mayor, aún sentada en el suelo, se pone de pie lentamente, con las manos temblorosas y los ojos llenos de miedo, se acerca a los oficiales y les dice en un susurro apenas audible: «Mamá siempre lo ha llamado, desde que éramos pequeñas, pero esta vez es diferente, esta vez vino para quedarse». Los oficiales la miran confundidos, intentando entender lo que está diciendo. «¿Quién vino para quedarse? ¿De qué estás hablando?», pregunta uno de ellos con un tono que mezcla incredulidad y miedo. Pero antes de que la hermana pueda responder, la puerta del sótano, que estaba bloqueada por el mueble pesado, comienza a temblar violentamente, como si algo desde el otro lado intentara forzar su entrada. El ruido es tan fuerte que hace que los cuadros en las paredes tiemblen y caigan al suelo. «Es él», grita la hermana mayor, mientras retrocede en pánico. Los oficiales se preparan para lo peor, apuntando sus armas hacia la puerta del sótano, que parece a punto de reventar por la fuerza con la que está siendo empujada. La madre, desde el otro lado de la sala, observa la escena con una expresión tranquila, como si ya supiera exactamente lo que iba a ocurrir. Y entonces, sin previo aviso, la puerta del sótano se abre de golpe, lanzando el pesado mueble al otro lado de la sala. Los oficiales disparan de inmediato hacia la oscuridad, pero lo que sale del sótano no es lo que esperaban. Una ráfaga de viento helado inunda la sala, apagando las luces y haciendo que las linternas parpadeen de manera errática. En medio de esa oscuridad, una figura alta y sombría aparece, apenas visible bajo la tenue luz de las linternas.
La entidad parece estar envuelta en sombras, su rostro es imposible de distinguir, pero lo que sí es claro es que su presencia en la sala es abrumadora, su sola aparición hace que el aire se vuelva casi irrespirable. Los oficiales intentan moverse, pero sus cuerpos no responden, es como si algo invisible los hubiera congelado en su lugar. La figura avanza lentamente hacia ellos, emitiendo ese mismo sonido gutural que habían escuchado en el sótano. Cada paso que da resuena como un eco profundo en sus mentes, como si cada uno de sus movimientos afectara directamente su percepción de la realidad. En ese momento, la madre comienza a recitar algo en voz baja, unas palabras que los oficiales no pueden entender completamente, pero que parecen tener algún tipo de conexión con la figura oscura que se acerca a ellos. Él no vino por mí, él no vino por ustedes, él solo vino por ella, dice la madre en un tono bajo y siniestro mientras señala a su hija mayor. La joven comienza a gritar, no, mamá, por favor, no, pero su madre no deja de recitar esas palabras extrañas. Los oficiales finalmente logran moverse, pero es demasiado tarde, la figura oscura ya está justo delante de ellos, y de repente, el oficial más joven siente una mano fría como el hielo que lo agarra por el brazo. «Suéltame», grita desesperado mientras intenta liberarse, pero la mano de la entidad es demasiado fuerte. En ese momento, algo completamente inesperado ocurre, la hermana menor, la niña que había llamado a 911 en primer lugar, entra en la sala, corriendo directamente hacia la figura oscura. «No», grita el oficial más joven mientras intenta detenerla, pero la niña, sin mostrar miedo alguno, se para frente a la entidad y dice con voz clara, «Vete de aquí, ya no te queremos aquí, ya no». Por un instante, todo se queda en completo silencio, incluso la figura sombría parece detenerse, como si estuviera evaluando las palabras de la pequeña. La madre, por primera vez desde que los oficiales llegaron, parece sorprendida, su rostro, que había estado tan tranquilo, ahora muestra una mezcla de confusión y miedo. «No, tú no puedes», grita desesperada mientras se levanta de su silla, tratando de llegar a la niña, pero algo la detiene, es como si una fuerza invisible la mantuviera atrapada en su lugar. La figura oscura inclina la cabeza hacia la niña, observándola detenidamente. «Vete», repite la niña, esta vez con más fuerza, «ya no te necesitamos, no te queremos aquí». El sonido gutural que la figura emitía comienza a disminuir, y de repente, comienza a retroceder lentamente hacia el sótano, como si las palabras de la niña lo hubieran debilitado. Los oficiales observan atónitos mientras la entidad desaparece en la oscuridad del sótano. La puerta se cierra de golpe detrás de ella, dejando la casa en un silencio absoluto. La madre, completamente exhausta, se desploma en el suelo, llorando sin control. Lo detuviste», murmura la hermana mayor mientras abraza a su pequeña hermana con fuerza. Los oficiales, aún en estado de shock, no saben qué decir ni cómo reaccionar. Finalmente, uno de ellos se arrodilla junto a las niñas y dice con voz temblorosa, «Están a salvo, ya pasó, todo ha terminado». Pero mientras mira hacia la puerta del sótano, no puede evitar sentir una punzada de duda. ¿Realmente se ha terminado, o solo se ha retirado temporalmente? La madre, desde el suelo, susurra algo más, «Él siempre vuelve, siempre vuelve». La sala queda en un silencio inquietante, roto solo por los sollozos suaves de la madre que, desplomada en el suelo, parece derrotada, rota por dentro. Los oficiales se miran entre sí, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que acaban de presenciar, pero la lógica parece haber abandonado la casa desde hace mucho tiempo. La niña pequeña, aún aferrada a su hermana mayor, finalmente rompe el silencio. «Él no volverá, porque yo se lo pedí», dice con una extraña calma en su voz, una calma que no corresponde a una niña de su edad.
El oficial más joven se arrodilla frente a ella, intentando mantener una postura tranquilizadora, aunque por dentro siente un miedo que jamás había experimentado. ¿Cómo sabes eso?, pregunta en voz baja, tratando de no alterar más la ya tensa situación. La pequeña lo mira fijamente, con unos ojos que parecen mucho más viejos de lo que deberían ser, porque lo he visto antes, muchas veces, responde con la misma calma inquietante. El otro oficial, aún apuntando su linterna hacia la puerta del sótano, no puede evitar sentir que algo sigue mal, que a pesar de lo que acaba de ocurrir, lo que sea que había en esa casa no se ha ido del todo. La madre, entre lágrimas y susurros incoherentes, empieza a hablar más fuerte. No es tan fácil, no es tan simple, él siempre vuelve, siempre encuentra la manera de regresar. Uno de los oficiales se acerca a ella con cautela. ¿Quién es él?, le pregunta en un intento desesperado de entender qué es lo que realmente está ocurriendo. Pero la madre simplemente sacude la cabeza, con una mirada perdida en sus ojos. Ustedes no lo entenderían, no es alguien que puedan detener, él es más viejo que el tiempo, más viejo que esta casa, no se puede escapar de él, no por mucho tiempo. El oficial frunce el ceño, intentando procesar esas palabras que parecen sacadas de una pesadilla. ¿Qué has hecho para atraerlo aquí?, insiste, pero la mujer se queda en silencio. Mientras los oficiales discuten qué hacer a continuación, una ráfaga de viento frío atraviesa la casa, algo completamente inusual para una noche cálida de verano. La hermana mayor tiembla de inmediato al sentir el cambio en el aire. No puede ser, no puede estar pasando otra vez, murmura mientras se abraza más fuerte a su hermana pequeña. Vámonos, grita el oficial más joven, incapaz de soportar la sensación opresiva que ahora envuelve la casa. Tenemos que salir de aquí ya. Sin embargo, cuando intentan abrir nuevamente la puerta principal, descubren lo imposible, la puerta sigue bloqueada. Uno de los oficiales intenta romper el vidrio de una de las ventanas del salón, pero, sorprendentemente, el cristal no se quiebra, como si estuviera protegido por una fuerza invisible. La hermana pequeña observa todo en silencio, y de repente dice, en ese mismo tono calmado y perturbador, él no va a dejarlo salir, no hasta que consiga lo que quiere. El oficial mayor, visiblemente exasperado, gira bruscamente hacia la niña. ¿Qué quiere?, le pregunta casi gritando, pero la niña se limita a mirarlo con esos ojos inexpresivos que lo hacen estremecer. Quiere quedarse, responde simplemente. En ese momento, un ruido sordo se escucha proveniente del sótano, como si algo pesado hubiera caído en el suelo. Los oficiales se tensan al instante, apuntando sus linternas hacia la puerta que aún sigue bloqueada por el mueble pesado. El oficial más experimentado se acerca lentamente a la puerta del sótano, mientras su compañero lo sigue de cerca. Si hay algo allá abajo, debemos enfrentarlo, dice el oficial mayor con un tono de voz decidido, aunque en su interior sabe que lo que sea que van a encontrar no es algo que puedan detener con armas o la fuerza. Ambos se preparan mentalmente para lo que pueda venir, sabiendo que lo que sea que había en el sótano no es humano, ni algo que hayan enfrentado antes. Con un esfuerzo conjunto, mueven el mueble que bloqueaba la puerta del sótano, y, una vez más, el crujido siniestro de las bisagras resuena en la casa mientras abren la puerta lentamente. Pero esta vez, el aire que sube desde el sótano es más frío, más denso, y está cargado con una sensación de peligro inminente. Ambos oficiales descienden por las escaleras con las linternas en alto, pero el sótano parece estar más oscuro que antes, como si la luz no pudiera penetrar completamente esa negrura. La hermana mayor, que observa desde la parte superior de las escaleras, susurra con miedo, no lo van a encontrar allá abajo, no hasta que él quiera ser encontrado. Los oficiales siguen bajando lentamente, y, justo cuando llegan al fondo de las escaleras,
escuchan el sonido de algo arrastrándose por el suelo detrás de ellos. Se voltean rápidamente, apuntando sus linternas hacia la oscuridad, pero no hay nada, solo el eco de ese ruido, como si algo invisible se moviera a su alrededor. Y entonces, sin previo aviso, las luces de las linternas comienzan a parpadear de nuevo, hasta que se apagan por completo. La oscuridad los envuelve por completo, y el sonido gutural que antes habían escuchado comienza a llenar el sótano una vez más. El oficial más joven, temblando de miedo, intenta encender su linterna, pero nada sucede. El otro oficial, con la respiración acelerada, también intenta encender la suya, pero está completamente averiada. «Tenemos que salir de aquí», murmura el oficial mayor, pero, justo cuando intentan moverse, sienten algo frío y viscoso que roza sus piernas, como si algo estuviera reptando por el suelo alrededor de ellos. Ambos se congelan en el lugar, escuchando el sonido cada vez más cercano, como si algo se arrastrara hacia ellos en la oscuridad. Finalmente, el oficial mayor toma la decisión de subir las escaleras lo más rápido posible, y, justo cuando empiezan a correr hacia la salida, sienten que algo los agarra desde atrás. Una fuerza invisible los arrastra hacia el suelo, mientras el sonido gutural se convierte en un grito agudo que resuena en sus cabezas. La desesperación se apodera de ambos mientras luchan por liberarse, pero es como si estuvieran atrapados por cientos de manos invisibles que los retienen en el suelo. En medio del caos, escuchan la voz de la hermana pequeña desde la parte superior de las escaleras. «No pueden llevárselos», grita la niña, y, de repente, el sonido gutural se detiene. La presión sobre los cuerpos de los oficiales desaparece por completo, y, jadeando, logran levantarse y correr escaleras arriba. Cuando finalmente llegan a la parte superior, cierran de golpe la puerta del sótano y se desploman en el suelo, tratando de recuperar el aliento. La madre, que había estado llorando, se queda en silencio, y con una voz baja y temblorosa, dice: «Lo detuvieron por ahora, pero esto no ha terminado, nunca lo está». Los oficiales, aún sin poder creer lo que acaba de suceder, se miran entre sí, sabiendo que han sido testigos de algo que nunca podrán explicar racionalmente. Pero en lo más profundo de su ser, ambos saben que lo que sea que habita en esa casa no se ha ido para siempre. El silencio que se apodera de la casa es tan pesado que los oficiales apenas pueden respirar, sus cuerpos están agotados por la tensión, pero el miedo sigue latente en sus mentes. La madre permanece en el suelo, con la mirada perdida en algún lugar lejano, mientras la hermana mayor sigue abrazando a la pequeña, que parece haber tomado el control de la situación. Los oficiales se ponen de pie lentamente, tratando de mantener la compostura. «Tenemos que salir de aquí», murmura el oficial más joven mientras mira de reojo la puerta del sótano, esperando en cualquier momento que algo más ocurra. El oficial mayor asiente, pero ambos saben que las cosas no son tan simples, la casa parece estar envuelta en algo más grande, algo que no pueden controlar ni entender completamente. El oficial más joven intenta usar su radio para pedir refuerzos, pero solo escucha estática. «Esto no tiene sentido», murmura mientras sacude la radio, intentando una y otra vez obtener una señal, pero parece que todas las comunicaciones están bloqueadas. «Algo está interfiriendo», dice el oficial mayor mientras observa la radio con preocupación. «Estamos atrapados aquí dentro, y ni siquiera podemos contactar a la estación». La madre, desde el suelo, suelta una risa suave y perturbadora. «Ya les dije», murmura entre risas, «él no va a dejarlo salir tan fácil, no hasta que termine lo que empezó». Los oficiales se miran con frustración, incapaces de entender a qué se refiere exactamente la mujer. «¿Qué es lo que quiere?», pregunta el oficial mayor con voz firme mientras se acerca a la madre. «¿Por qué nos está reteniendo aquí?».
La madre lo mira con unos ojos llenos de resignación y miedo. No es lo que ustedes piensan. Él no quiere a ustedes, dice en un susurro. Él vino por ella, y señala nuevamente a la hermana mayor. La joven, al escuchar esas palabras, rompe en llanto otra vez, como si ya supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Siempre lo supe, siempre supe que iba a volver, murmura entre lágrimas, pero esta vez no voy a escapar, no puedo. Los oficiales tratan de consolarla, pero ella parece atrapada en su propio miedo, en un ciclo interminable de terror. La niña pequeña observa todo en silencio, y finalmente habla con esa calma inquietante que la ha caracterizado durante toda la noche. No puedes escapar, porque él siempre encuentra el camino de vuelta, dice en un tono casi mecánico. El oficial mayor, sintiendo que el tiempo se agota, decide que deben buscar otra forma de salir de la casa. Hay que buscar otra salida, dice con urgencia. Las ventanas están bloqueadas, la puerta principal no cede, pero tiene que haber alguna manera de salir. Ambos oficiales comienzan a buscar alrededor de la casa, revisan cada rincón, cada posible salida que pueda estar oculta, pero todo está sellado. Es como si la casa hubiera sido convertida en una prisión perfecta. Finalmente, el oficial más joven encuentra una pequeña trampilla en el piso de la cocina, cubierta por una alfombra desgastada que apenas se notaba bajo la mesa. Aquí, grita mientras señala la trampilla, parece que lleva algún tipo de salida al exterior. Ambos oficiales se apresuran a mover la mesa y quitar la alfombra, revelando una pequeña puerta de madera que da acceso a lo que parece ser un viejo túnel subterráneo. La hermana mayor, al ver la trampilla, retrocede de inmediato con terror en los ojos. No, no pueden abrir eso, murmura temblando. Eso es peor, mucho peor. Los oficiales ignoran sus advertencias, pensando que tal vez esta sea su única oportunidad de salir con vida de la casa. Tenemos que intentar, dice el oficial mayor mientras comienza a abrir la trampilla. El aire que sale del túnel es denso y húmedo, cargado con un olor a tierra y algo más que no pueden identificar, algo nauseabundo. La madre, que había permanecido en silencio durante los últimos minutos, se pone de pie de repente, con una expresión de pánico en su rostro. No lo hagan, grita desesperada, no pueden bajar ahí, es el camino de él. Los oficiales se detienen por un segundo, mirándose entre sí con dudas, pero la situación nos obliga a seguir adelante. ¿Prefieres quedarte aquí arriba y esperar que vuelva esa cosa?, pregunta el oficial más joven con una mezcla de miedo y frustración. Es nuestra única salida. Sin esperar más respuestas, ambos comienzan a descender por la escalera que lleva al túnel, sosteniendo sus linternas con firmeza mientras avanzan por el oscuro pasaje subterráneo. El túnel es estrecho y claustrofóbico, apenas hay espacio para moverse, y las paredes parecen cerrarse sobre ellos con cada paso que dan. El silencio es absoluto, excepto por el eco de sus propios pasos sobre la tierra húmeda, pero, de vez en cuando, escuchan algo extraño, como un susurro lejano. ¿Oíste eso?, pregunta el oficial más joven mientras detiene su paso por un segundo. El otro oficial se queda en silencio, aguzando el oído, pero no escucha nada más. Debe haber sido el eco, responde con un suspiro, aunque en el fondo sabe que algo no está bien. Siguen avanzando por el túnel, que parece no tener fin. El aire se vuelve más pesado a medida que descienden más y más profundamente en el subsuelo, y la sensación de estar siendo observados no los abandona ni por un segundo. Esto no tiene sentido, murmura el oficial mayor mientras mira hacia atrás. Este túnel debería haber terminado hace mucho, pero sigue y sigue. El oficial más joven comienza a sentir el pánico crecer dentro de él, y, justo cuando están a punto de detenerse para decidir qué hacer, la linterna del oficial mayor parpadea y se apaga completamente. La oscuridad total los envuelve de inmediato,
y ambos oficiales se quedan congelados en su lugar. «Enciéndela de nuevo», murmura el oficial más joven con la voz temblorosa. El oficial mayor intenta encenderla varias veces, pero la linterna no responde. «Maldita sea», susurra entre dientes mientras golpea la linterna con frustración. Y en ese momento, ambos escuchan claramente el sonido de algo arrastrándose detrás de ellos. El sonido es suave al principio, como si algo se moviera lentamente por el suelo, pero luego se vuelve más fuerte, más insistente, como si aquello que lo sigue se estuviera acercando cada vez más rápido. «Corre», grita el oficial más joven mientras empuja a su compañero para que se muevan. Ambos corren lo más rápido que pueden por el estrecho túnel, sintiendo que algo los persigue de cerca. El sonido se vuelve más intenso con cada segundo que pasa, como si esa cosa invisible estuviera a punto de atraparnos. De repente, el túnel se abre hacia una especie de cámara más grande, donde la poca luz que queda de sus linternas muestra algo inesperado. En el centro de la cámara subterránea, hay una puerta de madera antigua, cubierta de símbolos extraños grabados en su superficie. Los oficiales se detienen bruscamente al verla, sin saber si deben acercarse o retroceder. El sonido que los perseguía desaparece de repente, dejando un silencio perturbador en su lugar. «¿Qué es esto?», pregunta el oficial más joven mientras observa la puerta con inquietud. El otro oficial se acerca lentamente, tocando los símbolos grabados en la madera con una mezcla de curiosidad y temor. «No lo sé», murmura, «pero creo que es lo que estaba buscando». Los oficiales se quedan inmóviles frente a la puerta de madera cubierta de símbolos extraños, ambos sintiendo que están en el borde de algo que no pueden entender. El aire en la cámara subterránea es pesado, y parece vibrar con una energía que no logran identificar, pero que los envuelve completamente. «¿Qué crees que es esto?», murmura el oficial más joven mientras observa los grabados con cautela, sus dedos rozando apenas la superficie de la madera envejecida. El oficial mayor, que aún no ha soltado la linterna apagada, se agacha para observar mejor los símbolos. «Esto no es algo que debamos tocar», dice con voz grave. «Mira esos grabados. No parecen simples dibujos. Parecen algún tipo de advertencia». Los símbolos, aunque extraños, emiten una sensación de inquietud que va más allá de lo visible, como si contuvieran un poder antiguo y oscuro. El oficial más joven da un paso atrás, nervioso. «¿Advertencia? ¿De qué tipo?», pregunta con la voz temblorosa. Antes de que el oficial mayor pueda responder, la puerta emite un leve crujido, como si algo en su interior hubiera sido activado por su presencia. Ambos oficiales retroceden de inmediato, apuntando sus linternas hacia la puerta que ahora comienza a abrirse lentamente, sin que nadie la toque. El sonido de la madera vieja al moverse resuena en la cámara, y lo que ven más allá de la puerta los deja completamente congelados en su lugar. Detrás de la puerta no hay otro pasillo, ni otra habitación, sino un vacío oscuro e insondable, una negrura tan profunda que parece absorber la luz de las linternas. El oficial más joven traga saliva, con los ojos fijos en esa oscuridad que parece extenderse hacia el infinito. «¿Qué demonios es eso?», susurra en voz baja, incapaz de apartar la mirada. El oficial mayor, que hasta ese momento había mantenido la calma, siente por primera vez un terror primitivo apoderarse de su cuerpo. «Esto no es un túnel», murmura con la voz quebrada por el miedo. «Esto es algo más, algo que no debería estar aquí». Ambos sienten como el aire en la cámara parece ser succionado hacia la puerta abierta, como si el vacío detrás de ella estuviera llamándolos, atrayéndolos hacia su interior. De repente, desde ese abismo oscuro, surge una figura apenas visible, como una sombra que flota en la negrura. La figura se mueve lentamente hacia ellos, pero no parece caminar, sino deslizarse en el aire,
como si no estuviera limitada por las leyes del espacio o el tiempo. Los oficiales se quedan paralizados, incapaces de moverse, sus cuerpos inmovilizados por el terror absoluto que emana de esa presencia oscura. La figura se detiene justo en el umbral de la puerta, y aunque no tiene rostro, ambos pueden sentir su mirada fija en ellos, penetrante, profunda, como si los estuviera analizando desde lo más profundo de sus almas. El oficial más joven, temblando incontrolablemente, logra mover su mano hacia su arma, pero, en el momento en que su dedo toca el gatillo, la figura levanta una mano oscura y esquelética. En ese instante, el tiempo parece detenerse, el aire se congela a su alrededor y el oficial no puede mover ni un solo músculo. El oficial mayor intenta hablar, pero su garganta está cerrada por el pánico, las palabras no salen, solo puede mirar, completamente impotente, mientras la figura extiende su mano hacia ellos. Y entonces, en un susurro apenas audible, la figura dice algo que ninguno de ellos puede comprender completamente, una palabra en un idioma que no es de este mundo. El sonido de esa palabra resuena en sus mentes como un eco interminable, llenando cada rincón de sus pensamientos con una sensación de vacío y desesperación. De repente, la figura se detiene, y la puerta comienza a cerrarse lentamente, como si la presencia oscura hubiera decidido que no era el momento de tomar lo que estaba buscando. Los oficiales retroceden instintivamente mientras la puerta se cierra por completo con un estruendoso golpe que sacude toda la cámara. El silencio que sigue es absoluto, pero el aire sigue cargado con una energía que les hace imposible respirar con normalidad. Finalmente, después de lo que parecen minutos eternos, ambos logran recuperar el control de sus cuerpos, jadeando por el esfuerzo mental que acaban de soportar. ¿Qué fue eso?, murmura el oficial más joven mientras se frota los ojos, aún incrédulo por lo que acaba de presenciar. No sé, pero tenemos que salir de aquí, responde su compañero con voz temblorosa, ahora, antes de que sea demasiado tarde. Sin perder más tiempo, ambos oficiales se giran hacia la salida del túnel y comienzan a correr de vuelta por el pasillo, ignorando el sonido distante que parece seguirlos desde detrás de la puerta. El camino de regreso parece aún más largo que antes, cada paso que dan se siente pesado, como si algo invisible intentara detenerlos. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, logran llegar de vuelta a la trampilla por la que habían descendido. Pero cuando llegan a la superficie, se encuentran con algo aún más perturbador. La casa ya no es la misma, las paredes están cubiertas de un moho oscuro y denso, y el aire está cargado con un olor a descomposición que no estaba allí antes. Los oficiales observan a su alrededor con horror, tratando de entender qué ha sucedido. Esto no es posible, murmura el oficial mayor mientras camina por la sala, la casa está cambiando. La hermana mayor y la pequeña aún están en la sala, pero sus rostros reflejan el mismo miedo que los oficiales están sintiendo. Lo han despertado, dice la hermana mayor con un hilo de voz, han abierto la puerta, y ahora no va a detenerse hasta conseguir lo que quiere. El oficial más joven, con el rostro pálido y el cuerpo tembloroso, se acerca a las niñas. ¿Qué es lo que quiere?, pregunta con desesperación. Díganme qué es lo que está pasando aquí. La hermana pequeña, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levanta la mirada hacia él, sus ojos llenos de una tristeza insondable. Quiere nuestra alma, murmura con una voz casi mecánica, y no va a detenerse hasta tomarla. El oficial mayor da un paso atrás, horrorizado por lo que acaba de escuchar. Esto no puede estar pasando, dice para sí mismo mientras trata de encontrar una solución, una salida, algo que pueda detener lo que sea que está ocurriendo. Pero, antes de que pueda moverse, la madre se levanta lentamente del suelo, su rostro completamente pálido,
y con una sonrisa torcida en los labios, murmura, «Es demasiado tarde, ya está aquí». Y en ese momento, la casa entera comienza a temblar, como si una fuerza invisible estuviera sacudiendo sus cimientos desde lo más profundo. Los oficiales intentan mantenerse en pie mientras el suelo bajo sus pies tiembla violentamente. «Tenemos que salir ahora», grita el oficial más joven mientras corre hacia la puerta principal una vez más, pero esta vez, la puerta se abre sola, revelando una oscuridad aún más profunda al otro lado. El oficial mayor se detiene en seco, mirando con horror la negrura que parece extenderse más allá del umbral de la casa. «¿Qué es esto?», murmura con el corazón acelerado. La niña pequeña se acerca a ellos con calma, y en un susurro apenas audible, dice, «Es el final, y no hay vuelta atrás». Los oficiales observan la oscuridad más allá de la puerta abierta, esa negrura total que parece extenderse más allá de lo que pueden ver, más allá de lo que pueden comprender. El oficial más joven da un paso hacia atrás, incapaz de procesar lo que está viendo. «Esto no es real», murmura en voz baja, tratando de convencerse a sí mismo de que todo esto es una pesadilla, que en cualquier momento va a despertar. Pero el oficial mayor sabe que lo que está ocurriendo es tan real como el aire que respira, y el miedo en sus entrañas le dice que no hay vuelta atrás. La casa sigue temblando violentamente, y ahora, las paredes empiezan a agrietarse, como si estuvieran siendo aplastadas por una fuerza invisible desde el interior. La hermana mayor se agarra con fuerza a la pequeña, ambas mirando aterradas hacia la oscuridad de la puerta. «Tenemos que irnos ya», grita el oficial mayor, sacudiendo al más joven que aún sigue paralizado por el miedo. Pero, cuando intentan moverse, la oscuridad comienza a avanzar hacia ellos, no como una sombra común, sino como una presencia viva que parece devorar todo a su paso. El oficial más joven saca su arma y apunta hacia la negrura, pero algo en su interior le dice que no sirve de nada disparar, que esa cosa no puede ser detenida con balas. «Mamá», murmura la hermana mayor mientras retrocede, su voz temblorosa apenas audible entre el caos, «por favor, deténlo, por favor». La madre, que hasta ese momento había estado observando todo en silencio con esa sonrisa perturbadora en su rostro, de repente parece reaccionar. «Ya no puedo», susurra con una voz rota, «ya no hay forma de detenerlo, ya está aquí». El suelo bajo sus pies comienza a agrietarse aún más, y una grieta profunda se abre justo en medio de la sala, separando a los oficiales de las hermanas. La oscuridad sigue avanzando, y ahora, de la grieta emergen sombras más pequeñas, figuras borrosas que parecen retorcerse en el aire, como si fueran fragmentos de la misma negrura que los rodea. El oficial mayor retrocede rápidamente, pero el oficial más joven tropieza y cae al suelo. «Levántate», grita su compañero mientras intenta ayudarlo, pero es demasiado tarde. Una de las sombras que emerge de la grieta se lanza sobre el oficial más joven, envolviéndolo por completo. «No», grita mientras intenta luchar contra la presencia que lo rodea, pero sus manos parecen atravesar el aire, como si no pudiera tocar realmente lo que lo está atrapando. El oficial mayor mira impotente como su compañero es absorbido lentamente por la sombra, su rostro desapareciendo en la oscuridad, sus gritos sofocados hasta que el silencio lo cubre todo. «No», grita el oficial mayor, pero ya no hay nada que pueda hacer, su compañero ha sido consumido por esa cosa que habita en la casa. La hermana pequeña, que ha estado observando todo con esa extraña calma durante toda la noche, da un paso adelante y se coloca justo al borde de la grieta. «Él se lleva lo que necesita», murmura con una voz que parece no pertenecerle, «y ahora solo falta una cosa». La madre comienza a llorar desconsoladamente desde el otro lado de la sala. «Perdón, lo siento», repite una y otra vez mientras se agarra el cabello y cae al suelo de rodillas. «¿Qué has hecho?»,
grita el oficial mayor mientras intenta acercarse a las niñas, pero la grieta sigue ensanchándose y la oscuridad sigue devorando todo a su paso. La hermana mayor, con lágrimas corriendo por su rostro, mira a su madre con una mezcla de miedo y rabia. Siempre supiste que esto iba a pasar, siempre supiste que él volvería por nosotras, ¿por qué no nos dijiste?, grita. Pero la madre no puede responder, solo sigue llorando, atrapada en su propio infierno personal. La hermana pequeña vuelve a hablar, esta vez su voz es más profunda, como si otra entidad hablara a través de ella. No pueden huir de él, no pueden escapar de lo que está destinado. El oficial mayor, desesperado por encontrar una solución, mira hacia la puerta principal, pero la oscuridad que antes estaba avanzando hacia ellos ha cambiado, ahora parece retroceder hacia la grieta, como si estuviera concentrando toda su energía en un solo punto. El oficial, aprovechando ese breve respiro, corre hacia las niñas y las toma de la mano. «Tenemos que salir de aquí», grita mientras las arrastra hacia la puerta, pero la hermana pequeña se resiste. «No puedes irte», murmura con esa voz vacía y sin emoción, «él no lo permitirá». El oficial mayor, sin entender completamente lo que está ocurriendo, la toma en brazos y corre hacia la puerta. La madre, desde el suelo, comienza a gritar de nuevo, «No la toques, no la toques, él vendrá por ti». Pero ya es demasiado tarde. Justo cuando el oficial mayor está a punto de cruzar el umbral de la puerta con las niñas en brazos, la oscuridad regresa con una velocidad inimaginable, envolviendo la entrada y bloqueando su salida por completo. El oficial suelta a las niñas, retrocediendo en shock mientras la oscuridad forma una barrera impenetrable frente a él. De la oscuridad emerge una figura, la misma que habían visto en el sótano, alta, sombría, inhumana. La figura flota en el aire frente a ellos, sus ojos invisibles clavados en el oficial mayor, que apenas puede mantenerse de pie bajo la presión de esa presencia. «Ya no hay tiempo», murmura la figura en un idioma que no es de este mundo, pero que, de alguna manera, el oficial puede entender. La hermana pequeña extiende sus manos hacia la figura, como si ya la conociera, como si la hubiera estado esperando. «Ya basta», murmura la niña, mientras la figura se inclina hacia ella. La hermana mayor intenta detenerla, gritando con desesperación, pero sus palabras se pierden en el eco de la oscuridad que lo rodea todo. «No, no lo hagas», grita el oficial mayor mientras intenta correr hacia la niña, pero sus piernas no responden, es como si una fuerza invisible lo mantuviera atrapado en su lugar. La figura se detiene frente a la hermana pequeña, observándola por un momento, antes de inclinarse hacia ella y susurrarle algo al oído. La niña cierra los ojos y asiente lentamente, como si aceptara lo que la figura le estaba diciendo. Y entonces, sin previo aviso, la figura se desvanece en el aire, llevándose consigo toda la oscuridad que había invadido la casa. La luz del exterior vuelve a inundar la sala, y el silencio se apodera del lugar una vez más. El oficial mayor cae de rodillas en el suelo, sin poder creer lo que acaba de presenciar. Las niñas siguen en el mismo lugar, pero ahora la hermana pequeña parece diferente, su rostro ya no muestra esa calma inquietante, ahora parece una niña normal, asustada y confundida por lo que acaba de ocurrir. La madre sigue en el suelo, llorando sin control, mientras la hermana mayor abraza a la pequeña. El oficial se levanta lentamente, mirando a su alrededor, intentando procesar lo que acaba de suceder, pero no hay respuestas claras, solo una sensación profunda de que algo más grande y aterrador había sido detenido, al menos por ahora. La casa está en silencio, pero el oficial sabe que lo que sea que había ocurrido esa noche no se ha ido del todo, la oscuridad sigue ahí, acechando en algún lugar, esperando el momento adecuado para regresar.